oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a encontrarnos en este programa con Mati Zweig en su sección Al Este de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Mati? ¿Qué tal, Jorge? Y nuevamente nos encontramos hablando de cosas interesantes. Muy interesantes y muy desconocidas para la mayoría de la gente. Hoy vamos a hablar de un país que suena muy exótico, como es Uzbekistán, pero que en realidad tuvo una importancia iba a ser redundante, iba a tener una Sí. importancia fundamental durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora nos lo explicarás. Bueno, sí, voy a hablar un poco, ya sabemos que es un país que está en el centro de Asia, que está rodeado, también hay Kazajstán, Kirguistán, Rusia, etcétera. Y es un país muy grande que, por supuesto, luego de haber retomado con otras líneas en realidad, la independencia, que no eran las originales de la historia, había una persona que estuvo durante muchísimos años y en los últimos 10 años subió su jefe de, digamos, de la parte de seguridad, lo tomó y se llama Mirziaev y es la persona que está hace 10 años más o menos, pero dentro de este país tuvimos judíos nada más y nada menos que desde el siglo cuarto. Y lo principal son, lo más conocido, digamos, de los judíos de Bujara, porque se llama, la zona de Bujara es una zona central, muy central, centro-oeste digamos, del país, y ahí tenían los judíos más religiosos y tradicionales, que eran los judíos bujaros o bujaríes. El resto de los judíos son judíos ashkenazíes, son judíos rusos, por eso la población judía después de la digamos, de la revolución comunista, subió en Uzbekistán entre 1920 y 1975, que pasó de 38.000 judíos en 1926 a 100.000 judíos en 1989, cuando se estaba cayendo casi la Unión Soviética. E incluso, si hablamos de hoy en día, quedaron unos 9.000 y algo de judíos. Además, ahí también hay judíos caucásicos, como los judíos de la montaña, los georgianos, los krimchaks, que son originalmente de cientos de años para atrás de Crimea, y los tats, que vienen del Cáucaso y del norte de Azerbaiyán y también entraron dentro de lo que es Uzbekistán. Uzbekistán es un país que es un poco turco y persa también. Y ahí, por ejemplo, si vos conocés el famoso Averroe, Avicena, el fundador de la medicina de la historia y el que hizo, digamos, puso por primera vez todas las bases de lo que era, digamos, el juramento médico, etcétera, y un montón de cosas que se hicieron. Ese no era judío justamente, pero era de una zona que hoy en día está también en Uzbekistán y que antes era parte del imperio persa. Por eso los bújaros tienen mucho que ver también con eso. Hoy en día los 10.000 que quedaron están desperdigados entre la capital de Tashkent, en Samarcand o Samarcanda, que tiene una ciudad vieja espectacular, desde como 1.500 años, que tiene muchísimo turismo, una cosa excelente. Y tiene también una comunidad muy antigua, de la cual hoy quedan pocos, unos 300, que es en Ferganá. Ferganá es al oeste, es un valle de montañas súper, que la gente vive 1.000 metros hacia abajo de la montaña y que incluso está cerca de la zona de Andillán, que es una zona de distintos tipos de etnias, también kirguisas, etcétera. Y en esa zona en el 2005 hubo una matanza terrible y mucha gente se fue de ahí, muchos judíos también. Incluso te puedo decir más, de los judíos de hoy en día, después que se fue la mayoría de allá digamos, de Bujara y de todo Uzbekistán, la mayoría de los que quedaron, de esos 9.000 y pico, son justamente ashkenazíes, los bujaros que estaban tan enraizados, fueron los que se fueron por el mundo. Pero ahora vamos a hablar de ellos.
Los bujaros es un subgrupo caucásico de lengua persa y de Asia Central y estaban repartidos entre Uzbekistán, Turkmenistán y Afganistán, como estuvimos hablando antes, que había también ahí. En Israel, por ejemplo, son 160.000, o sea, más que todos los latinoamericanos, por ejemplo. En Estados Unidos son 120.000, en Inglaterra 15.000 y después hay en Canadá y en Rusia, en Australia, hay un montón de lugares. Llegaron hace más de 2.000 años con el éxodo babilonio y son además el grupo etnorreligioso más antiguo, o sea, de todo el Asia Central, también de los no judíos. En el siglo XVI había canatos otomanos, o sea, el Hanat eran las provincias del Imperio Otomano, y tenían el canato de Bujara, el de Jiva y el de Kokand. Y el más grande de todos era el de Bujara. Entonces de a poco vinieron de todos los países y ahí se concentraron la mayoría de los judíos haciendo un desarrollo económico y digamos, de yeshivot y de escuelas religiosas y de escuelas comunes y teatros y todo lo que vos quieras, un desarrollo muy grande del judaísmo de Bujara. Incluso te digo más, yo de mi experiencia en todas las grandes ciudades, por ejemplo, de Rusia, en San Petersburgo, en Moscú y bueno, en Israel también, hay sinagogas solo de bujaros, que son gente en general que está muy bien, porque eran grandes industriales de los textiles. En Uzbekistán hay unos textiles hermosos, súper caros. Así como están las alfombras en Afganistán, y también alfombras en Uzbekistán, y todo eso estaba muy dominado por los judíos también. Y por eso también digamos, la población local no judía tiene también términos peyorativos, como todos los países, en el cual dicen tipo árabe el Yahudi o el Yuhud. Eso es como te decía, de forma media peyorativa. Pero el lenguaje que tienen ellos, que viene de la historia, es el hebreo, que siempre lo ha mantenido, también para rezar y también para otras cosas, el arameo, el persa, y desde el siglo XIX, también parte de conquistas del Imperio Ruso, también, y por el comercio y por todo, sabían ruso y sabían traducir entre rusos y gente local, o gente que venía a hacer comercio, ¿no? Y por supuesto tienen su idioma que es el bojorí, o sea, el bujara. Después cuando vino digamos, el Imperio Soviético y todos los años del siglo XX, fueron como todos rusificados y hoy en día la mayoría hablan en ruso y algunos mantienen o palabras o realmente hablan el bujorí, pero ya digamos que la mayoría de ellos hablan en ruso. Incluso que te decía que están del siglo IV, ¿sabes dónde se ve eso? Se ve en el Talmud y en Melahim 17 escribió el rabino Samuel Bar Bizna, que estaba en la academia religiosa de Pumbedita, que estaba en Irak y había viajado allá y había visto que estaba lleno de judíos. Entonces está escrito eso también en el Talmud. Ahí se encontraron restos de comunidades hoy en día, ¿no? En los siglos 50 empezaron a excavar y habían restos de las comunidades y huesos de gente que era judía, de los siglos 5 y 6. Después estuvo el famoso en el siglo 11, vos que viste en España, el Benjamín de Tudela, que viajó por toda Europa y después por Asia, y también visitó, por ejemplo, escuchá bien, Samarcanda en el siglo XI, o sea, en el mil y pico, él vio 50.000 judíos. Es algo realmente impresionante. Y más que nada hablando de lo que eran en general las poblaciones de esa época, se consideraban grandes cuando tenían 10, 15, 20.000 personas, y solo en Samarcanda había 50.000 judíos. Hubo muchos judíos famosos entre los uzbecos, especialmente los Bujara,
Y por ejemplo, estamos hablando a partir del siglo XX, y cuando cayó la Unión Soviética, en Israel tenés que vivió entre Israel y Uzbekistán, y Londres, y Angola, y todo lo que vos quieras, el gran oligarca Lev Levayev, que llegó a tener billones de dólares, que los empezó de cero luego de aprender a cortar diamantes, empezó a comprar, junto con otra gente, 12 empresas de corte de diamantes en Israel, y después fue a Rusia y compró tres de las mayores compañías de corte de diamantes, y además se convirtió en el rey de los diamantes de Angola, cuando en muchos países de África había problemas en el mundo de lo que se llaman los diamantes de sangre, que está prohibido exportar, y él se quedó con una gran parte de todo eso, pero además él es Jabadnik, y él fue, cuando cayó la Unión Soviética, el que levantó toda la red como de 150 sinagogas a lo largo y ancho de toda la ex Unión Soviética, o sea, algo increíble. O sea que fue el que primero puso dinero para que se levantara todo eso, y con consecuencia de todo eso, en toda la ex Unión Soviética, por ejemplo, en toda Rusia, hay solo Chabad. En los otros países, mismo en Uzbekistán, en Azerbaiyán, en todos lados hay Chabad, pero hay otros. En Rusia son todos Chabad. Y el rabino jefe de Rusia, Berlazar, también es de Chabad, a pesar de que ellos tenían otro rabino jefe, pero son tan poderosos. Y todo empezó con el dinero que él ponía, porque no es solo hacer sinagogas, es también hacer la red de escuelas Or Avner, en nombre del padre, porque él es Lev Ben Avner. Y, y es una persona que, bueno, después en los últimos 15 años ha perdido mucho dinero, hubo compañías que quebraron, también por la crisis del 2008, se pelearon entre los hijos, varias cosas, pero, o sea que ahora pobre tiene solo $1 billón. Pero, Y ah, además, un cuento increíble, que la familia de él no salió cuando cayó la Unión Soviética, salió a Israel en el 71. Ahora, en esa época casi no salía. ¿Y quién lo ayudó a salir? El padre del oligarca número uno que hay hoy en día en toda la ex Unión Soviética, se llama Usmanov, que es de Uzbekistán, y el padre de él era el procurador general de Uzbekistán, y ayudó con las autoridades para que la familia haga aliyá a Israel. Estuvo 30 y pico de años en Israel, y después empezó a comprar todas esas empresas de diamantes por el mundo, y ya está. Él es el dueño, por ejemplo, de la mansión más cara de todo el Reino Unido, fuera de la familia real, no sé. O sea, de como persona privada, es el dueño de la mansión más cara, que cuesta, no sé, 180 millones de pounds o algo por el estilo. Una cosa que no tiene, no tiene gollete, como decimos nosotros. Este, y hay otra gente en Israel, por supuesto, gente que en el mundo no se conoce, pero gente famosa de la televisión que también es de origen bújaro, como por ejemplo Asi Azar, que es un presentador homosexual de la televisión abierto, y el famoso chef Aaroni, que también es de ahí, que muchas veces traen los programas, es el principal de MasterChef, y traen sus programas también mucho de los sabores de la comida bujara y uzbeca, que es muy especial, como en toda la, si querés te digo algo, como en toda la Asia Central, ellos les gusta lo que es el ushpelo o el plov, que es una especie de guiso de arroz amarillo con pedazos de carne de cordero y con ajos enteros adentro, todo cocinado junto. O sea, la versión uzbeca del chunt. ujú. Y es lo más famoso que tienen ellos. Vos empezaste diciendo algo muy importante, que Uzbekistán fue muy famoso y muy importante en la Segunda Guerra Mundial, porque al avanzar los ejércitos nazis, tuvieron que escaparse millones de personas hacia el este, hacia Siberia, y también cientos de miles fueron excelentemente recibidos
por la población local en Uzbekistán, a pesar de que eran soviéticos musulmanes, a pesar de que de repente le venían a sacar trabajo y dinero y también dárselo a cientos de miles de personas en tiempos de guerra, pero fueron muy bien atendidos, entre ellos gente de mi propia familia. Mi abuela de Lituania eran 11 hermanos, ella se había ido para Sudamérica, quedaban 10, 7 quedaron en Lituania, lo cual la mayoría murió, y 3 que fueron evacuados, los llevaron también a Uzbekistán y estuvieron trabajando ahí. También de otras familias que tengo, que estuvieron, la familia de mi esposa, que fueron a la zona de Andillán que te contaba. Había ahí una fábrica de aviones de guerra. Su padre trabajaba ahí a los 14, 15 años, todo el día armando aviones. Recibían de sueldo un pedazo de pan, cortaba la mitad y se lo comía, la otra mitad se la llevaba a la familia. Ese era su sueldo durante todos los años de la guerra. Y todo eso fue en Uzbekistán. Y muchos uzbecos también, judíos y no judíos, después de la guerra pasaron a trabajar y a estudiar en las universidades de Rusia. O sea que hay mucha relación. Pero por supuesto, la mayoría se desparramó por el mundo después del 90, 91, y por eso quedan tan pocos en la propia Uzbekistán. Son muy tradicionales, no tanto no todos religiosos, porque los askenazíes son menos religiosos, pero tienen ese, no sé cómo explicarlo, especie de calor latino en el cual les gusta juntarse en familia, reírse, tocarse, darse besos. Tienen otro estilo y son gente muy bien, en general muy bien, y tienen buena relación con Israel. Eh, y por supuesto, como país hoy en día también tiene sus problemas en el cual Irán está tratando de entrar por la parte religiosa, levantó madrasas, levantó escuelas islámicas, y hoy en día el país no es islámico y tiene muchas leyes anti-extremismo y mucha gente en la cárcel por ser extremista o terrorista. De cualquier manera, cada vez tienen un poco más de gente que es tradicional y religiosa islámica. Y bueno, veremos qué depara el futuro, pero básicamente de eso te quería hablar. Pues nos ha encantado la profundidad que hemos llegado en esta, porque en los primeros programas, como es lógico, teníamos que hacer una visión más general de zonas muy amplias, pero al centrarnos en un sitio tan concreto como es este de Uzbekistán, pues estamos conociendo muchos detalles que seguramente muchos desconocían y que otros conocíamos porque tú lo que me contabas de tu familia también lo conozco de parte de la familia política de mi hermana, que también eran judíos rusos que fueron desplazados durante la Segunda Guerra Mundial a esa zona de Uzbekistán y por lo tanto el hermano de mi cuñado, por ejemplo, ya nació en esas circunstancias. ¿Vos Muchas sabés gracias. cuántos judíos pasaron como evacuación por la guerra hacia las zonas del este y hacia Uzbekistán? 1 millón de judíos. 1 millón de judíos que se salvaron porque los que se quedaron cerca, los que se quedaron, por ejemplo, en la zona que Rusia había conquistado también al principio de la Segunda Guerra Mundial, pues esos fueron los primeros que cayeron y ni siquiera en campos de concentración en la época en la modalidad que se conoce hoy en día como Shoah por balas, ¿no? Que son esos grandes fusilamientos masivos. Bueno, Exactamente. vamos a tener tiempo de abordar muchas otras cosas, pero como van a estar casi siempre circunscritas a esta zona bastante desconocida de nuestro pasado, que es la Europa del Este, pues vamos a necesitar que volvamos a reunirnos y que nos cuentes historias de ese país o de esa, bueno, de esa zona que en realidad alguien llamó durante muchos siglos Yiddishland, ¿no? Porque ahí había una gran concentración de judíos siempre. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, Jorge, y nos vemos en la próxima.